Bendiciones y bienvenidos una vez más a tu canal cristiano Sectas y Religiones. El día de hoy vamos a estar refutando un video del sacerdote Luis Toro donde afirma que la Iglesia Católica predica el verdadero Evangelio de Cristo. Escuchemos qué dice en su video. Entonces, vemos que hay una sola iglesia que nos conduce a una sola fe. Una sola fe. Y esa sola iglesia es importante. ¿Para qué? Para que el mensaje de Cristo llegue a todas las naciones. Pero no solamente eso. Para que el mensaje de Cristo llegue intacto. Llegue intacto. Llegue completo. Enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Intacto, completo. Esa tarea es la tarea de la iglesia. Ustedes han escuchado hablar que en la iglesia católica hay algo que ustedes ni entienden, pero que han escuchado que se llama magisterio de la iglesia. Ese magisterio de la iglesia cuida, custodia el depósito de la fe. El sacerdote Luis Toro afirma que la Iglesia de Cristo es crucial para llevar el Evangelio a todas las naciones. Y en eso estamos de acuerdo, que la Iglesia desempeña un papel fundamental en la difusión de las buenas nuevas de salvación. Pero en lo que no estamos de acuerdo con el sacerdote Luis Toro es que esa iglesia sea la Iglesia Católica. Afirmamos que no es la Iglesia Católica simplemente porque ésta no predica el mensaje de Jesucristo. Luis Toro dice que la Iglesia Católica lleva el Evangelio intacto y completo, pero debemos cuestionar si lo que enseña la Iglesia Católica coincide con las enseñanzas de Cristo. Él afirma que la Iglesia Católica predica el Evangelio intacto y completo, así como lo predicó Jesucristo. Pero nos damos cuenta que la Iglesia Católica y Romana enseña muchas doctrinas que no están de acuerdo con lo que la Biblia declara. Vamos a mencionar algunas de las doctrinas que no aparecen en la Biblia, que no fueron enseñadas por Jesús ni sus apóstoles. Y no vemos a nadie en las Escrituras creyendo ni practicando estas enseñanzas. ¿Dónde miramos en la Biblia la sucesión apostólica? ¿Dónde podemos ver en la Biblia la oración a María y a los santos? ¿Dónde habla la Biblia de un papado? ¿Dónde miramos en la Biblia el bautismo de niños? ¿Dónde está en la Biblia la transustanciación? Donde enseña la Iglesia Católica que Cristo se convierte literalmente en un pedazo de pan. ¿A dónde están las indulgencias en la Biblia? El purgatorio. ¿Dónde miramos a Jesús o a los apóstoles constituyendo monjas? ¿Dónde miramos que la Biblia llama a María Madre de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que María no tuvo pecado? ¿A dónde miramos que María fue llevada al cielo como lo afirma la Iglesia Católica? ¿Dónde miramos en la Biblia a Jesús o a los apóstoles enseñándonos a hacer imágenes de los santos y que luego nos postremos delante de ellas o que las llevemos en procesión? ¿Dónde está ese mensaje intacto, completo que afirma el sacerdote Luis Toro? Miramos todo lo que se ha inventado la Iglesia Católica en cuanto a María, que fue concebida de forma inmaculada, que nunca pecó, que María se mantuvo siempre virgen, que María es la reina del cielo, que es nuestra señora, que es nuestra madre. ¿Será que un católico puede dar un texto bíblico que afirme todas estas enseñanzas? ¿Dónde dice la Biblia que María es la madre de la iglesia? ¿Dónde dice que es nuestra abogada, que está intercediendo desde el cielo por nosotros? ¿Dónde dice que es corredentora? Todas estas enseñanzas son falsas doctrinas y mandamientos de hombres. Pero según el sacerdote Luis Toro, sus enseñanzas son intactas, así como las enseñó Jesucristo. Pero no vemos ninguna de estas prácticas en las Sagradas Escrituras. Y podríamos seguir mencionando muchas enseñanzas erróneas y creencias engañosas que Jesús nunca enseñó ni los apóstoles. ¿Dónde miramos en la Biblia el uso del agua bendita? ¿Dónde miramos en la Biblia que los apóstoles o los primeros cristianos
creían que las imágenes tenían poder, que creían en estatuas que lloran. ¿Dónde celebraba la iglesia primitiva la cuaresma, los miércoles de ceniza? Estas doctrinas están basadas en la tradición católica, pero no en la palabra de Dios. De hecho, estas prácticas contradicen los principios bíblicos. La iglesia católica romana no es la iglesia que estableció Jesucristo. No es la iglesia que está basada en la enseñanza de los apóstoles, como lo describe el libro de los Hechos y en las epístolas del Nuevo Testamento. A pesar que las palabras de Jesús en Marcos capítulo 7, verso 9, fueron dirigidas a los fariseos, ellas describen con exactitud a la iglesia católica romana, donde dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Las tradiciones de la iglesia católica contradicen el mandamiento de Dios. El 90% de la doctrina católica no está basada en las escrituras. Así que la afirmación del sacerdote Luis Toro es falsa, porque la iglesia católica no predica el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. He nombrado un sinnúmero de enseñanzas que la iglesia católica afirma como verdaderas, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Y aunque no tengan sustento bíblico, el sacerdote Luis Toro dice que predica el evangelio completo, exacto, como el que predicó Jesucristo. Y nos damos cuenta que ninguna de estas enseñanzas fueron transmitidas por Jesucristo ni por sus apóstoles. Así que, querido amigo, no te dejes engañar. La iglesia católica no predica el evangelio de Jesús. Sal de ahí y busca el verdadero evangelio de Jesucristo. Lee las escrituras y conocerás la verdad, y esa verdad te hará libre. Dios te bendiga. Este es el corto video que les quería traer el día de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Dios te bendiga.